Muy buenas tardes a todos. En nombre de los jóvenes liberales demócratas, la Cátedra Alberdi, la Fundación Libertad, Fundación Global, Club de la Libertad, Fundación Federalismo y Libertad, Fundación Progreso y Libertad, Fundación Cívico-Republicana y Unión Editorial, y también el diario El Memo, que lo está transmitiendo en vivo, les damos la bienvenida a todos ustedes. Esta tarea en conjunto con estas instituciones tiene que ver con el título de la conferencia de hoy, que es Un camino para la Argentina, libertad y federalismo. Para ello contamos con la presencia del doctor Alberto Venegas Lynch, un gran referente de la idea de la libertad, a mi juicio, el más importante de toda América Latina. Comparto con ustedes que Venegas Lynch completó 2 doctorados. Es doctor en Economía y doctor en Ciencia de Dirección. Es autor de 27 libros. Repito, 27 libros. Miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y de Ciencias de Buenos Aires. Es presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso de Tucumán y también, y lo digo con muchísimo orgullo, es doctor honoris causa de la Universidad de la Aconcagua. Pero esto no alcanza para significar lo que Venegas Lynch representa para las ideas, para nuestras instituciones y para las personas que difunden y comparten los valores de la República y del progreso. Yo podría dar muchos ejemplos porque lo conozco hace ya tiempo, pero solo mencionaré uno y reciente. Estamos por realizar un homenaje al profesor Navarro Vilches, consistente en la impresión de una conferencia de él sobre la inflación. Varias personas fueron preguntadas por la Cátedra Alberdi quién debiera ser el prólogo de este trabajo. Y hubo una respuesta unánime. Quien debía realizar el prólogo tenía que ser Alberto Venegas Lynch. Me comuniqué con él e inmediatamente me dijo que sí. Y en menos de 48 horas teníamos el prólogo con nosotros. Doctor, hago público nuestro agradecimiento y también la satisfacción de contar con un intelectual de su talla y una persona de una bonomía tan grande a la que tanto debemos. Lo escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación tan amable y por esa presentación tan generosa de Daniel Pereira, que en realidad a él todos debemos estar muy agradecidos por todo lo que ha hecho y sigue haciendo en pos de nuestras ideas y principios y valores comunes. Hemos quedado en que yo haga una presentación en torno al federalismo en unos 15, 20 minutos y luego tener reflexiones de ustedes, críticas, comentarios, preguntas y lo que consideren pertinente. Yo creo que el tema que ha puesto Daniel Pereira sobre el federalismo me parece que es un tema muy, muy crucial y tiene una historia sumamente interesante. Yo tengo la enorme satisfacción de haber sido el primero en el mundo hispanoparlante de escribir sobre ese debate célebre de federalistas y antifederalistas en Estados Unidos, que como ustedes saben, paradójicamente los antifederalistas eran más federalistas que los federalistas. En realidad se denominaron y utilizaron esa expresión a los efectos del debate. Ese trabajo mío fue anunciado o resumido primero en la sección cultural de La Nación en 1989 y en el mismo año en la revista académica Libertas se reprodujo ese trabajo en forma extensa. Como todos ustedes saben, no estoy dándole seguramente una noticia en esto, los papeles federalistas fueron escritos por Madison, Hamilton y Jay, los tres con el seudónimo de Polibio, Polibus, en los años 1787 y 88. Durante 2 años se produjeron estos textos que son 85 cartas publicadas por estos 3 autores que acabo de mencionar. Y frente a las discusiones en torno a la Constitución estadounidense, aparecieron los antifederalistas también
numerosos autores, con numerosos seudónimos. Los más relevantes de los antifederalistas es Patrick Henry, George Mason y John Taylor. Podría decirse que a primera vista, en lo que se ve de esos debates, los antifederalistas perdieron el debate, porque, claro, ¿cuál es el eje central de los antifederalistas? Sostenían que debería de consolidarse una confederación. Confederación quiere decir que las provincias o estados que componen la nación retienen su soberanía y pueden, en el momento que lo consideren oportuno, escindirse del grupo. Eso es lo que sostenían los antifederalistas en base a los llamados 13 artículos de la Confederación, que es un antecedente primordial, central, fundamental de la Constitución de Estados Unidos. Digo que prima facie puede aparecer como que perdieron ese debate, pero en la práctica ganaron el debate hasta cierto punto porque las enmiendas de la Constitución, de Bill of Rights, fue obra de los antifederalistas. Incluso los antifederalistas sostenían que no debe existir el gobierno central, que es solo las provincias. Ahora, en el caso argentino, como sabemos, las provincias constituyen la nación, no el gobierno central. Por lo tanto, si se va a seguir la línea del federalismo, no la confederación, aunque como ustedes saben, Alberdi en su libro se tituló Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina. Ahí hay otro debate paralelo que no voy a entrar en este momento, pero en todo caso, según las normas constitucionales, se constituyó una federación. Esto es, las distintas provincias no tienen, desde el punto de vista constitucional, la facultad de escindirse del gobierno nacional. Pero sí me parece importante ver esta copia de los constituyentes argentinos, y Alberdi especialmente, de el ejemplo de Estados Unidos. Y en ese sentido, en el caso argentino, y quisiéramos aplicar realmente un sistema federal, deberían las provincias tener la facultad de manejar sus ingresos y manejar los impuestos, y acá pongo en bastardillas, en letras grandes y en negrita, y decir que las provincias deberían de coparticipar al gobierno federal y no el gobierno central a las provincias como habitualmente se hace. Ahora, en este esquema federal, el gobierno nacional debería de cobrar impuestos solamente para la justicia federal, para relaciones exteriores y para defensa. Todo lo demás lo deberían de manejar las provincias en competencia, unas con otras. Ahora, como todos también ustedes saben, hay tres autores, hay muchos, pero hay tres autores, hay una triada principalmente, que ha trabajado en el tema de los incentivos, para mostrar la relevancia, la importancia, la trascendencia de los incentivos en esta materia del federalismo y en muchas otras materias, que son el Premio Nobel en Economía Ronald Coase y Douglas North y Harold Demsetz. Esa triada ha trabajado especialmente con los incentivos, y lo pongo ahora en el contexto de lo que estamos hablando del federalismo y el caso argentino. Supongamos un gobierno caudillesco, un gobierno semifeudal, como lamentablemente hemos visto en muchos casos en tierras argentinas, a través de la historia. ¿Cuáles son los incentivos de esa persona? No importa a qué partido pertenezca. Va a tener dos incentivos muy fuertes. Uno,
va a tratar que la gente no se vaya a otra provincia, porque la otra provincia ofrece mejores condiciones. 2, va a hacer lo posible para atraer inversiones a esa provincia y no que se vayan a otras provincias. Y para eso va a estar estimulado, va a estar inclinado a tener un sistema fiscal razonable. Y para tener un sistema fiscal tributario, ¿no?, razonable, necesita poner en brete el gasto público. Ahora, si simultáneamente, y esto es una digresión, pero simultáneamente se elimina la deuda pública externa, sea externa a la nación o sea externa a las provincias, y recuerdo en este sentido, ya que estamos hablando de la Constitución de Estados Unidos, cuando Jefferson era embajador en París, recibió la flamante Constitución estadounidense y dijo: si yo pudiera agregar una enmienda a esta Constitución, diría la prohibición de la deuda pública. ¿Por qué? Porque es incompatible con la democracia, puesto que compromete patrimonios de futuras generaciones que ni siquiera han elegido al gobernante que contrajo la deuda. Entonces, sigo esta digresión. Si no está permitida constitucionalmente la deuda pública externa, y agrego, no valen las extrapolaciones respecto de la empresa privada cuando se endeuda en la evaluación de proyectos, etc. No se puede hacer una extrapolación al sector privado por las razones que señalaba Jefferson. Si simultáneamente se elimina la vaca sagrada de nuestra época, que es la banca central, y de una vez por todas, como decía el premio Nobel en Economía Hayek, nos damos cuenta que es tragicómico creer que las cartas orgánicas van a preservar el poder adquisitivo del dinero, porque eso no lo ha hecho ninguna banca central en la historia de la humanidad. En realidad, igual que el cuento del lobo feroz, la banca central existe para robar mejor a la gente. Entonces, si no hay banca central, si no hay la posibilidad de deuda, quedan solo los impuestos en este contexto competitivo que digo. Entonces, los incentivos van a estar operando en la dirección señalada. Por eso me parece un tema crucial el tema del federalismo. Vez pasada escribí una nota en El Economista donde ponía entre signo de interrogación, Mendoza se independiza, donde estaba elaborando que no es posible esto desde el punto de vista constitucional y eventualmente no deseable. Lo deseable es que el gobierno central no explote a las provincias. No solo no la succiona, sino no aplique la teoría del látigo y la billetera, esto es, según sean adictos o no al gobierno central. Yo creo que en este contexto es importante comprender que el gobierno central son funcionarios o empleados de las provincias, si realmente se pone federalismo con mayúscula. Lamentablemente sabemos que en la historia argentina, durante mucho tiempo, los unitarios eran federales y los federales eran unitarios. Por eso resulta tan difícil explicarle a extranjeros la historia argentina, no solo en esa parte, sino en muchos otros segmentos y sectores de la historia que son absolutamente incomprensibles, básicamente por la reiteración de errores. Yo creo que lo mismo que hace las instituciones que acaba de mencionar en la introducción Daniel Pereira, creo que es para ser muy optimista respecto del futuro argentino, si somos capaces de ayudar y de colaborar con esas instituciones que hacen esfuerzos muy meritorios para revertir lo que nos viene ocurriendo. Y por último, termino diciendo, con un aviso, ya que veo ahí el Grupo Unión,
que el Grupo Unión, que es la filial argentina de Unión Editorial, me va a publicar próximamente el libro, creo que el parto se produce en cualquier momento, un libro que he titulado Maldita Coyuntura, para tratar de transmitir que igual que perros histéricos que en círculos tratan de morderse el rabo, estamos demasiado circunscriptos a temas coyunturales. Si el costo de la vida aumentó el 3.2 o el 1.6, si la expansión monetaria fue el 4 o el 2.6, y a veces con varios decimales, y el Producto Bruto, en fin, y no somos capaces de poner debates de fondo. Por eso digo maldita coyuntura. Haciendo debates de fondo, produciendo, generando debates de fondo, es que podemos tener la esperanza de tener en el futuro, de contar en el futuro con coyunturas razonables. Por una parte. Por otra parte, es la única manera de presionar para que el discurso político sea distinto, porque el político es un cazador de votos, el político depende de lo que la opinión pública sea capaz de digerir, no puede subirse en una tribuna el político a decir lo que le da la gana, independientemente si la gente entiende o no. El tema de entender y de comprender las ideas resulta fundamental a los efectos de correr el eje del debate, modificar las agendas y poder contar con otro discurso. Ahí los editores me sugirieron en una de las solapas, y esto lo he repetido varias veces últimamente, poner en el libro un texto, una frase, que yo creo que es una de las frases más extraordinarias que yo he leído en mi vida. Y es de los extremistas revolucionarios de izquierda en el Mayo francés del año 68, que dice, comillas, seamos realistas, pidamos lo imposible, comillas. Creo que esto es una cosa fantástica que le hace mucha falta a los liberales, algunos timoratos, que no son capaces de poner temas de fondo y debatirlos. La izquierda, de tanto echar y de tanto empujar, efectivamente son muy realistas porque marcan en gran medida la agenda en este mundo que estamos viviendo. Mundo muy complicado, dicho sea de paso, donde tenemos un muy extraño morador en la Casa Blanca, en el baluarte del mundo libre, donde en el balance neto su gestión ha sido aumentar el gasto público, aumentar la deuda a niveles exponenciales. Tal vez el que mejor desarrollo a esto es David Stockman, que ha sido jefe del presupuesto en el gobierno de Reagan y tiene muchos libros sobre este tema. Pero el caso de Europa, con el resurgimiento de ese veneno que se llama nacionalismo y la consecuente xenofobia, tenemos un papa peronista, tenemos lo que está ocurriendo en la Argentina, tenemos el caso de aquel personaje que habla con los pajaritos en Venezuela, tenemos el caso de Cuba, tenemos el caso de Nicaragua. Yo creo, y esto es lo fantástico, termino con esto, esto es lo fantástico del tema de la educación, cuando uno tiene la oportunidad de estar un semestre o un año frente a alumnos, la reacción fantástica de alumnos y alumnas que dicen, esto me cambió la vida, me hizo ver otros horizontes, para mostrar que la enorme mayoría de los estudiantes son receptivos, son muy hospitalarios a nuevas ideas, pero si no tienen la oportunidad de oír otras campanas, desde luego que van a salir dirigentes como lo que en alguna medida estamos viendo. No es un tema de mala fe, no es un tema de maldad, es un tema de no haber tenido la oportunidad de ser expuesto a las ideas y a la tradición liberal. Tradición liberal que yo hace ya bastante tiempo, casi 40 años, en un libro, fabriqué una definición del liberalismo que tengo la enorme satisfacción también que muchos colegas y gente que respeto mucho la ha repetido, es que el liberalismo es el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros.
lo cual no quiere decir que nosotros adherimos y suscribimos esos proyectos de otros. Nos pueden resultar hasta repugnantes, pero la vida se hace invivible si imponemos nuestros proyectos a los demás. Podemos, si tenemos confianza, cariño y afecto, eventualmente tratar de persuadir, pero nunca utilizar la fuerza. Solamente la fuerza defensiva es cuando hay lesión de derechos. He dicho, muchas gracias. Bien, Tiene el doctor. micrófono cerrado, Pereira. Sí. Bien, aplauso. Bueno, Guillermo. doctor, brillante como siempre. Hay muchas opiniones en el chat congratulándose de su presencia y de sus magistrales palabras. Hay varias preguntas que yo las voy a tratar de reducir o unificar en algunos ejes para poder seguir conversando. Usted se refirió recién a el tema de esa paradoja que los federalistas terminaban siendo más unitarios, y acá ha sucedido en la historia argentina que quienes llegaron del interior para gobernar todo el país terminaron siendo más centralistas y más unitarios que desde su provincia defendiendo intereses federales para todas las provincias que ellos estaban representando. Con lo cual, frente a esta paradoja y a este problema que las palabras del ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, intentaron poner en el debate como un grito de rebeldía. Sabemos que Argentina no tiene derecho de secesión. En la fórmula que magistralmente consagró Alberdi eso no estaba previsto, pero la Argentina cruje y el interior intenta rebelarse. Usted hizo alusión a esta situación, pero con la propuesta que usted formula de la coparticipación inversa, creo que es uno de los caminos que tenemos desde el interior para poder equilibrar la balanza. Acá hay algunas preguntas que hablan de cómo ese poder absoluto que hoy, en tiempos de pandemia, se agrava, cómo se puede astidar y fragmentar para lograr un equilibrio más, más claro entre el poder central y las provincias, no solo económico, sino también político. Bueno, Guillermo Mozo, muchas gracias por esas reflexiones y por la pregunta que transmite. Yo pienso que la forma, como digo, clave para rectificar estas cosas es a través de la educación, es a través del debate de ideas de fondo, como digo, que abran horizontes. No veo otra manera, pero me da la sensación que en el caso de las provincias hay algunas como que implícitamente adhieren a este sistema del centralismo, que hay que pedir permiso para todo en el gobierno central, es decir, que se sienten cómodos despilfarrando recursos y luego ir a hacer un arreglo con el gobierno central. Me parece que esto de la independencia de las provincias, como digo, es un tema que básicamente hay que debatir para ver la conveniencia para todos los ciudadanos de establecer este sistema competitivo donde baja más y son más fuertes los incentivos a los efectos de reducir el leviatán, el tamaño del Estado. Ahora usted, Guillermo Mozo, en la pregunta que estaba transmitiendo, introdujo el tema de la pandemia. Yo creo, para hacer esta cosa breve, que yo dividiría en dos la cuestión de la pandemia. Primero, la parte gravísima que todos deberíamos de estar sentados en la punta de la silla y contribuir a rectificar. Y es que resulta que en medio de la pandemia se decide, y esto parece una producción cinematográfica de Woody Allen,
si no fuera trágica, establecer precios máximos al alcohol en gel, a los barbijos, a productos farmacéuticos. Empiezan los embates contra los comerciantes, los supermercados. Se aumentan impuestos, aumenta el gasto público, se dan manotazos a la justicia, se pretende que la Oficina de Anticorrupción se abstenga de ser querellantes en sonados casos de corrupción. Resulta que se intenta colonizar el Poder Judicial, se intenta que abdiquen los miembros del Poder Legislativo de sus funciones, especialmente en materia presupuestaria. Es realmente muy tedioso que después de 4.000 años de fracasos en los precios en la historia universal, sigamos insistiendo con esto, que es lo mejor para tener problemas muy graves con los medicamentos, muy graves con el alcohol en gel, con todos los recursos que acabo de mencionar. Esto es un capítulo. El otro capítulo, que es el tema de la cuarentena, yo no me considero en fuerza, diría yo, como para dar opiniones en detalle. Solo quiero decir que los políticos, nosotros los economistas, en fin, los ciudadanos en general, deberíamos de descansar más en médicos de confianza que entienden más que nosotros qué diablos es este asunto del virus, que entienden relativamente poco, pero más que nosotros. Desde luego que no es todos los médicos, depende de la confianza que se tenga. Hay médicos en la Argentina, como por ejemplo el doctor Eduardo López del Hospital Ricardo Gutiérrez, lo pongo como un ejemplo. También lo pongo como ejemplo, aunque no tengo especial simpatía por el gobierno de la ciudad, pero me parece que Fernán Quirós, medalla de oro de la UBA, director de la maestría en infectología en el hospital italiano, me da pena, me angustia verlo, su preocupación. Él mismo dijo el otro día, después que pase todo esto, me voy a tomar un tiempo para llorar mucho. Está sometido a una enorme presión, y acá viene esta cuestión, no sé si ustedes estarán de acuerdo, pero si hay una vacuna, la situación cambia por completo, puesto que cuando hay una vacuna, en los centros comerciales, en los lugares bailables, en el transporte, en los lugares de trabajo, los que crean que están en riesgo van a pedir el certificado de la vacuna. Pero mientras no haya una vacuna, es función del monopolio de la fuerza que llamamos gobierno el proteger los derechos de la gente. Y cuando hay poluciones ambientales, monóxido de carbono, cuando alguien arroja basura o ácido sulfúrico en el jardín del vecino, el gobierno debe intervenir. Y lo mismo va para el tema del virus. Es una cosa de ensayo, de prueba y error. No me gustaría a mí estar en la posición de ellos en este aspecto. Pero como ha dicho, por ejemplo, el doctor en medicina Anthony Fauci, que se pelea todo el tiempo con Trump en la Casa Blanca, pero él dice, igual que médicos locales, no se puede poner todo en la misma bolsa. Todos los países no tienen que estar en la misma bolsa. Ni siquiera dentro del mismo país tiene que estar todo en la misma bolsa. Las regiones y los municipios tienen que tener distintas normas. Ahora, yo no me metería nunca a decir peluquería sí, supermercados no, el running de 4 a 8, eso no me quiero meter en ese asunto. Solo digo, hay un problema grave, que es
la infección a otros, que es función del gobierno, con la debida descentralización. Ahora, también es cierto, para poner en contexto esa pregunta, que muchos gobiernos han utilizado la pandemia, han utilizado la cuarentena para dar manotazos al sector privado. Algunos muy burdos, otros no tan burdos y un poco más sofisticados, pero yo creo que tenemos que estar muy atentos a eso, porque eso sí me parece que es gravísimo. Bien. Hay muchas preguntas que están vinculadas con el tema de las ideas de la libertad y el suceso electoral que no tenemos en la Argentina. ¿Cómo hacer para que en nuestro país las ideas de la libertad puedan tener un correlato electoral y esa batalla cultural que la hemos perdido frente a estas actitudes socialistoides que se pueden replicar en legislación laboral que protege al que está en el mercado de trabajo o expulsa o no deja ingresar a nuevos trabajadores? Legislación que en cualquier segmento de la economía genera verdaderos cotos de casas y proteccionismos absurdos que atentan contra la libre competencia. Los argentinos somos estatistas. Bueno, yo creo que es excelentísima esa reflexión, esa consulta. Yo la dividiría en dos partes. Una parte política y una parte laboral. La parte política, y esto lo he discutido mucho con colegas, amigos, muy bien intencionados, pero en este punto que voy a decir con algunos no tenemos acuerdo, que no hay que desesperarse tampoco por los acuerdos. Como siempre digo, los liberales no somos una manada, detestamos el pensamiento único, de modo que el intercambiar ideas no es solo algo que no nos debe asustar, sino que nos debe estimular para tener distintos ángulos de análisis. Y en ese sentido, yo creo que no hay que confundir la importantísima batalla cultural, que es definitoria en todas partes y para todas las tradiciones de pensamiento y en todos los lugares del globo, en la actualidad y en lo que ha sido antes. Eso es clave, como digo, empujar hasta la última instancia de todas las ideas que se nos ocurren. Lo atractivo de esta aventura del pensamiento del liberal es que nunca llegamos a una meta final ni a un puerto definitivo, estamos en ebullición, en proceso, siempre descubrimos nuevas cosas. Pero el nivel político es distinto. Yo creo que no es el momento de crear nuevos partidos. Yo creo que milagrosamente tenemos una oposición hoy con un peso bastante importante en ambas cámaras. Y digo milagrosa porque esa oposición no es fruto del apoyo a la gestión fallida del gobierno anterior, sino gente desesperada. Yo diría un alarido de desesperación fueron los votos para preservar aspectos centrales del sistema republicano como la libertad de prensa y lo que queda en pie de la justicia. Entonces yo creo que tenemos que trabajar sobre esa oposición y dentro de los interbloques, que hay partidos minoritarios, pero básicamente tres interbloques, el interbloque radical, el PRO y el de la... el de concentración cívica, o no recuerdo cómo se llama ahora exactamente, pero en fin, lo de la doctora Carrió, creo que es bueno trabajar en el primer interbloque, digamos en todos, pero en este primer interbloque, recién se mencionó al ex gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo. Esta es una de las personas que yo creo que es importante trabajar. Ha sido el único gobernador, entiendo,
que concretamente ha reducido el gasto público en su gestión. Creo que la historia del radicalismo es algo sumamente atractivo en su origen. Recordemos que el fundador del Partido Radical es Leandro Alem, probablemente el político más extraordinario que haya existido en la historia argentina. Leandro Alem, un admirador de Jefferson, que su frase más conocida y difundida es: el mejor gobierno es el que menos gobierna, donde tiene análisis. Nosotros, cuando yo era rector de SEAD, hemos reproducido con Ezequiel Gallo trabajos de Leandro Alem sobre tema monetario, sobre tema bancario, sobre tema del proteccionismo que recién se mencionó, sobre tema del liberalismo. Ahora, a partir del Congreso de Avellaneda de 1945, el Partido Radical se transformó en otra cosa. Yo abrigo las esperanzas de que en el Partido Radical, en ese interbloque, retome sus orígenes y sin llegar, porque el lenguaje político no lo permite, porque no lo permite la opinión pública, porque estamos muy atrasados en la batalla cultural, sin llegar a la excelencia de Leandro Alem, por lo menos hacer algunos puntos en esa dirección. Yo agregaría, ya que lo mencioné Ezequiel Gallo, en una reunión que tuvimos una vez en un seminario, recuerdo, lo tengo muy claro, que hablando del Partido Liberal, Ezequiel dijo: yo creo que nunca debería de establecerse un partido liberal, porque inmediatamente comienza lo que ocurre hoy en Colombia o lo que ocurre hoy en nuestra provincia de Corrientes. Dígame, ¿usted es liberal del liberalismo o liberal del Partido Liberal? Y empezamos con una confusión atroz. Yo creo que el espíritu liberal debería de flotar en todos los partidos políticos, o en la mayor parte de los partidos políticos, pero no usar el nombre liberal para el nivel político por las razones apuntadas. Entonces, me parece que hacer esfuerzos en fortalecer esa... Porque la estantería se está cayendo, estamos en una situación muy grave, a mí me parece, Argentina, y no podemos correr el riesgo de fraccionar ni debilitar lo que existe. Y alguien puede decir, bueno, no, pero la idea es formar otro espacio político, no debilitar, hacer alianzas, pero siempre que se está en campaña, se critican las otras fuerzas políticas, porque si no, ¿para qué diablos se estableció? Si van a decir lo mismo, que se queden con lo que ya está. Entonces, a mí me parece que trabajar con esos legisladores para subir la vara me parece algo muy importante. En segundo término, lo que se mencionó, la cuestión laboral. Yo creo que aquí hay otro debate de fondo y estamos embretados en una trampa mortal que se ha dado en llamar las conquistas sociales, que perjudican especialmente a los más débiles y a los que más necesitan trabajar. Por ejemplo, el salario mínimo. Como todos ustedes saben, los salarios dependen de las tasas de capitalización. Léase, inversiones en equipos, instalaciones, herramientas, conocimientos relevantes que hacen de apoyo logístico al trabajo para aumentar su rendimiento. Esa es la única diferencia cuando decimos los salarios en Sri Lanka son más bajos que los salarios en Alemania. No es porque los alemanes sean más generosos, es porque no tienen más remedio que pagar salarios más altos, porque la tasa de capitalización es más alta. Ahora, si la tasa de capitalización está marcando 100 y se pone un salario mínimo de 200, los que están su productividad entre 100 y 200 se van a quedar desamparados, van a deambular por la calle y no van a encontrar empleo. Si nosotros, para poner un ejemplo muy extremo y grotesco tal vez, si alguien muy entusiasmado en una campaña electoral dice los salarios son miserables en la Argentina, que básicamente tendría razón, si votan a mí, yo pondría un salario mínimo vital y móvil de $80.000 mensuales para todos los argentinos y que el poder de policía funcione bien y nadie pueda contratar abajo de $80.000. ¿Qué hicimos con eso?
produjimos una desocupación fenomenal y todos los condenamos a morirse por inanición. Y no es un tema del obrero o del peón. El gerente general, el gerente de finanzas, etcétera, nadie encuentra empleo. Entonces, el tema es comprender que acá no es un tema de voluntarismo, ni un tema de deseos de cuánto debe ganar la gente, sino es un tema de tasas de capitalización, y para maximizar las tasas de capitalización es indispensable comprender la necesidad de contar con marcos institucionales civilizados, de respeto a la vida, a la propiedad y a la libertad. O sea, seguir el modelo alberdiano. Me parece que es muy importante porque estamos en un sistema de subsidios cruzados donde pretendemos hacer que la sociedad se convierta en un enorme círculo donde cada uno tiene metidas las manos en los bolsillos del prójimo. Y cuando se dice esta sandez de que el Estado tiene que ayudar, tenemos que comprender que el Estado es el vecino. Nadie en el aparato estatal pone de su propio peculio, más bien sacan algunos. Entonces, de lo que se trata es no asaltar al vecino, sino aumentar la productividad vía los canales y los conductos que acabo de señalar. Doctor, cada intervención suya abre muchísimos disparadores y dan ganas de conversar a título de ejemplo. Esa idea de qué fueron los liberales y los conservadores en el gobierno de la República Argentina, que creo que el general Julio Argentino Roca en sus 2 presidencias expresa lo que es un conservador haciendo política liberal en el gobierno, en mi opinión, pero no me quiero ir a un debate histórico. Quiero retomar lo que acaba de decir respecto al tema laboral, porque hace poquitas horas en el Congreso de la Nación se acaba de dar la sanción definitiva a la ley de teletrabajo, a espaldas de un fenómeno mundial y de una realidad. Y me hace acordar esa famosa frase del presidente Reagan que decía, si algo se mueve, regúlalo, si se sigue moviendo, ponle impuestos, y se sigue moviendo, subsidialo. Y si no se mueve, subsídialo. Es decir, la falta de comprensión de este gobierno que tiene un sesgo antiempresa fenomenal, de una actividad que ya la está condenando antes de que surja. Y ayer en el Congreso de los Estados Unidos, muchos de los titulares de las grandes empresas tecnológicas como Apple estuvieron exponiendo frente a un comité del Senado, y hay una declaración que hizo el fundador de Amazon, Jeff Bezos, que realmente recomiendo que la lean, porque hace una alusión al espíritu emprendedor de origen inmigrante, y recuerda a todos esos inmigrantes que vinieron a la Argentina y pudieron hacer un país próspero. Bueno, hoy Argentina no lo permite, y hay todo un sector juvenil crecido culturalmente bajo el kirchnerismo, que tiene esa idea que usted también expresó recién, que el Estado es el que te salva y el Estado es el que tiene la iniciativa y el Estado es el que tiene que emprender en este país. ¿Cómo hacemos para revertir eso y qué mensaje le dejamos a muchos jóvenes que hoy también lo están viendo a usted, doctor? Bueno, yo diría que hay 3 puntos ahí en lo que usted dice. Empiezo por el último, que es rápido, una nota a pie de página. Mi mujer me comentaba esta mañana que ella vio lo del fundador de Amazon y coincide con lo que usted está diciendo respecto del mensaje que transmite. Pero respecto a los conservadores y a los liberales, me gustaría hacer la siguiente disquisición. Cuando el liberal critica al conservador, no lo está criticando en aquello que es el corazón del propio liberalismo, y es conservar la vida, la propiedad y la libertad. ¿Cuál es la crítica que está haciendo
a conservadores. La crítica es a aquellos que están enredados en telarañas mentales y no pueden salir del statu quo. Esa es la crítica a ese espíritu conservador. Conservar otra vez la vida, la propiedad y la libertad es esencial y es el corazón y es el eje central del liberalismo. Pero cuando se habla, cuando Hayek, digamos de nuevo, en su postscriptum de Constitution of Liberty, los fundamentos de la libertad, dice, ¿por qué no soy conservador? Está criticando el nacionalismo, el proteccionismo, la manía de vincular la religión y el aparato político, la desconfianza a lo nuevo, un espíritu conservador estricto, en el sentido de no salirse del statu quo, no hubiera salido del taparrabos y del garrote, porque el arco y flecha era una cosa nueva. Entonces la falacia ad populum, si nadie lo hace está mal, si todos lo hacen está bien, nos mete en un berenjenal. Y el tercer tema es el que usted señala del teletrabajo y la aversión a la actividad empresaria. Yo diría que me parece que dentro de las propuestas que se han hecho para salirnos de los regímenes cleptocráticos que vivimos, mal llamados democráticos, porque son gobiernos de ladrones, de sueños de vida, de propiedades y de libertades, y no tiene nada que ver con la idea de los Giovanni Sartori contemporáneos de lo que querían decir con la democracia. Como decía Juan González Calderón, extraordinario constitucionalista argentino, los demócratas de los números ni siquiera de números entienden porque se basan en dos ecuaciones falsas. 50% más 1% igual a 100%, 50% menos 1% igual a 0%. Las dos ecuaciones son falsas. Con ese criterio tendríamos que decir por las primeras minorías que Hitler era democrático, o que Maduro y Chávez son regímenes democráticos, etc. Me parece en este sentido, con la cuestión empresaria que estábamos diciendo, que algunos han sugerido para el poder legislativo copiar lo que ocurre en algunos estados en Estados Unidos como Texas, South Dakota, Nevada, donde el legislador, y préstese especial atención a esto, es tiempo parcial. Se lo obliga a trabajar, a ganarse el sustento en el mercado para saber lo que es la tarea del mercado y no vivir a costa del contribuyente, por una parte, y por otra parte, al ponerle un límite a su ímpetu legislativo, tienen menos riesgos de esa inflación de la ley, que igual que la inflación monetaria produce un deterioro del concepto de la ley. A mí me parece que es muy importante, Herbert Spencer, y Alberdi lo toma Herbert Spencer diciendo que en muchas de las plazas de nuestra región habría que bajar eventualmente los monumentos de militares y de políticos que generalmente ponen palos en la rueda y poner monumentos a empresarios, que son los que los transportes, los alimentos, los medicamentos, las computadoras, la vestimenta, todo lo que se nos ocurre. Ahora, como ha dicho Adam Smith desde 1776, y dicho sea de paso, todos los sábados publico en Infobae, este sábado va a salir el mío sobre el peligro fenomenal de los empresarios prebendarios. Es una forma elegante de referirse a los empresarios prebendarios. Son en realidad asaltantes, son explotadores miserables de nuestros congéneres, los que se alían con el poder para tener mercados cautivos y tener privilegios. Eso no es lo que queremos decir cuando hablamos con empresarios. Cuando hablamos de empresarios queremos decir aquellos que para mejorar su situación no tienen más remedio que mejorar la condición del prójimo, sea vendiendo corbatas, anteojos, camisas, libros o lo que fuera. Entonces, con esto no quiero decir que no haya habido políticos y no haya habido militares de gran valía y que hayan tratado de poner en brete
al aparato estatal y reducir el gasto público. Son desde luego muy minoritarios, pero existen. Pero en todo caso, cuando el empresario entra a la casa de gobierno, hay una luz colorada que se prende. No tienen nada que hacer en la casa de gobierno. Entonces muchos empresarios piensan que aliándose con el poder van a proteger sus empresas y no se dan cuenta que las rematan, que están siendo colonizados, ellos, sus familias y sus hijos. Entonces, esta advertencia de Adam Smith de 1776 en La riqueza de las naciones es muy importante tenerla en cuenta. Y curiosamente, lo que decía Guillermo Mozo recién en cuanto al espíritu antiempresario que flota un espíritu antiempresario para los genuinos empresarios, pero para los bandoleros que se atan al poder resulta que los protegen. Es una cosa muy contradictoria, muy paradójica y muy malsana. Entonces, a mí me parece, especialmente en momentos de pandemia, el criticar a los laboratorios farmacéuticos, los supermercados, el comerciante, es una cosa absolutamente devastadora. Y por eso vuelvo, termino con esto, la respuesta a lo que sugerían del Poder Legislativo en Estados Unidos, para que muchos legisladores han vivido del contribuyente y no tienen la menor idea de lo que es marcar tarjeta, cumplir un horario, trabajar, servir al público, estar preocupado con una serie de vicisitudes que ocurren en el mundo empresario. Hemos vivido acá amenazas de expropiaciones que yo creo que no han terminado, y me alegro en este sentido que ahora con la llamada reforma de la justicia, que como una pantalla se habla de la fusión de fueros, de la expansión de juzgados, del juez natural, de una serie de temas que no hacen a la verdadera razón de todo esto, que es colonizar la Corte y aumentar el número de la Corte para cubrir corrupciones. Y me alegro y celebro que la oposición no haya dado pie para esto y se haya opuesto. Bien, doctor, nos quedan unos 4 minutos para cerrar. Le voy a dar la última palabra, la última pregunta a Lautaro Sosa Torrijos de los Jóvenes Liberales Demócratas de Mendoza. Yo lo despido y después Daniel Pereira va a hacer el cierre del evento. Muchas gracias. Un gran saludo. Bueno, muchas gracias por darme la palabra, Guillermo y Daniel. La pregunta va enfocada a lo siguiente. Hoy estaba junto a otro liberal de mi edad, Diego Gutiérrez, y estábamos debatiendo sobre la Constitución del 94. ¿Usted piensa que desde los espacios liberales nosotros tendríamos que incitar al cambio de la Constitución o mediante enmiendas podríamos solucionar los problemas que tiene la Carta Magna? Yo creo que antes de hablar de reformas constitucionales que requieren una serie de otros pasos, me parece que nuestra tarea, Lautaro, me parece a mí, es esforzarnos en esta difusión y estudio de ideas. Lo más fértil es la cátedra, es el ensayo, es el libro, es el artículo, pero hay muchos canales. Bueno, el ejemplo de las instituciones que acabo de mencionar, comenzando por quien nos auspicia acá la cátedra Alberdi, pero digamos, una tarea muy fértil es el club de lecturas, donde se reúne poca gente, 5 o 6 personas eventualmente, donde por supuesto eligen un buen libro, alguien expone, el resto debate. Eso tiene un efecto multiplicador notable en las relaciones laborales, en las relaciones sociales, en las relaciones familiares. Y al año siguiente, esos 5, cada uno abre un grupo distinto con otros 5 y así sucesivamente. Es aconsejable libros que no se sienten en un solo tema,
para hacerlo más ágil, más movido, que analice un espectro amplio, que eso es lo interesante del liberalismo, que tiene facetas, ángulos, avenidas para explorar, que son múltiples para debatir. Yo creo que nuestro esfuerzo debe estar en esa dirección. Hace poco escribí un trabajo sobre este extraordinario político que, como le digo a mis hijos, no creo que haya uno mejor en la historia de la humanidad, no haya habido uno, ni creo que haya en el futuro, que es Ron Paul. Ron Paul, 3 veces candidato a presidente. Comento en ese artículo su último libro, Liberty Defined, La Libertad Definida, donde toca una serie de temas, pero él ha podido, dentro del Partido Republicano, desarrollar esta ala liberal en el sentido clásico de la expresión, debido a la batalla cultural, a pesar de la decadencia que hay en Estados Unidos, lamentablemente. Yo siento mucho, y lo marqué esto en mi libro que se llama Estados Unidos contra Estados Unidos, donde trato de señalar este declive, pero a pesar de ese declive, la batalla cultural ha permitido ese lenguaje que no nos permite. En el caso argentino estamos asfixiados y apretados, digamos, por una batalla cultural insuficiente. Y ustedes tendrán seguramente, Lautaro, experiencia, y que cuando se dice el tema de la educación, la respuesta es, bueno, no me venga con eso, la educación es a largo plazo. Sí, cuanto antes empiece, mejor. Entonces, imaginémoslo a Marx en un barsucho de mala muerte en Inglaterra, hablando con Engels y diciéndole, yo voy a manejar el mundo. Y es lo que hizo. Perseverar en esas ideas. Entonces, por eso Hayek, de nuevo cito al gran Hayek, en Los intelectuales y el socialismo, dice, tenemos que imitar la perseverancia, la constancia de las izquierdas. Realmente decimos, no hablemos de A porque es políticamente incorrecto, mejor hablemos de B, y nos corren el eje y de nuevo estamos en D, E, F y llegamos a Z rápidamente, en lugar de enfrentar, digamos, el problema y tocar algunos de los tantos temas que hemos tocado hoy. Pero muchas gracias, Lautaro, por la pregunta. Tiene el micrófono cerrado y está tratando de hablar. Ahora. Muy bien. Hemos cumplido el tiempo, así que queremos cumplir con eso. Simplemente despedirlo con muchísimas gracias. Siempre es bueno escucharlo a usted, siempre nos llena el alma y nos deja tarea para hacer, como esta última que les dijo a los jóvenes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Les mando un abrazo. Como decía Borges, no digo todos porque todos es una abstracción. Un abrazo a cada uno, que es una realidad. Gracias.